Hola, buenas. Mire, somos Premisa 2. Es un espacio en la red donde partimos de la base de que sí existen los extraterrestres y los ovnis o UAPs, tal como se llaman últimamente. Premisa 1, donde hay mucha gente que se plantea la pregunta, ¿existen? Lleva una respuesta muy sencilla, sí o no. Pero en cuanto a premisa 2, es decir, que partimos de la base de que sí que existen, pues ahí se abre un enorme abanico de preguntas. Preguntas que abarcan la física cuántica, la astronomía, la propulsión intergaláctica, la energía gratuita, la evolución humana, de dónde venimos y a dónde vamos, los porqués y los cómo de los viajes interestelares, los motivos de su visita o estancia en la Tierra, cuáles son las razas extraterrestres que pretenden ayudarnos, cuáles tienen motivaciones contrarias a nosotros y cuáles son neutrales, etcétera, etcétera. Premisa 2 os invita a nuestras reuniones informativas donde procuramos ser rigurosos en nuestras investigaciones a fin de abrir nuestra mente a todos y tener un planeta listo para volver a formar parte de la comunidad cósmica. Y con esta presentación os damos la bienvenida. Este programa en particular trata de contactos y contactados. Y creo que va a empezar Tino. Bueno, buenas noches. Quería más que nada comentar dos casos que para mí son relevantes, sobre todo porque son tan increíbles de creer, que ahí es donde está el quid de la cuestión, ¿no? Que, vamos, aunque parezca mentira, son tan increíbles que yo creo que al ser tan increíbles nadie se lo inventaría. Si no, pues, quisieras inventarte algo, te ibas a inventar algo más fácil de digerir. Así que primero quería hablaros sobre este hombre. Eduardo Pons Prades. Es una persona que, bueno, que nació a principios de siglo en Barcelona, de padres anarquistas. Él luchó en la guerra civil, o sea, militó en la CNT, de una ideología sobre todo racionalista, materialista, no creía en Dios ni nada que no se lo pueda ver el hombre. Entonces, esto ocurrió en el año 1981. El 31 de agosto, muy cerca de un monte que es el Canigó, muy cerquita de la frontera con España. Entonces, él yendo sí, iba para España, estaba con la mujer en un hotel en aquel y iba hacia España. Entonces, sintió una necesidad muy urgente de separarse de la carretera y se metió por un camino, un camino rural hasta donde el coche ya no podía seguir más. Entonces él se paró, entonces vio como una luz muy potente a unos, no sé, 500, 600 metros de donde estaba. Él siguió andando por ese camino ya por medio del bosque hasta que llegó a un claro. Y ahí se encontró con una nave de forma sí, tipo platillo, asentada y con una luz muy potente que iba cambiando de forma y de aquel. Entonces él lo que vio fue una figura que salía desde como una rampa que salía del interior de la nave, que sin hablar mentalmente decía que se acercara, que no tuviera miedo y se acercara. Él entró, ahí había entre 7 u 8 personas andando en, bueno, lo típico, cada uno con sus quehaceres, andando en pantallas, lucecitas y todo esto, lo normal, vamos, lo que hacen normalmente cuando estás dentro de la nave. Y entonces les fueron explicando, ellos eran de una confraternidad universal de planetas Ujú. que venían aquí a la Tierra más que nada a estudiarnos y aunque quieren el contacto, no pueden, o sea, están esperando a que nosotros dejemos de matarlos, más o menos. O sea, somos una amenaza para la paz, o sea, mundial, no, cósmica,
sobre todo por nuestras bombas atómicas. ¿Sabes? Lo que más miedo tienen son nuestras bombas atómicas. Y entonces querían dar un mensaje a la Tierra, que más o menos podíamos resumir en: tenemos que dejar nuestra escalada armamentística y dejar a bueno, de aquella, claro, estaban las dos superpotencias, que las dos superpotencias no militarizaran el espacio. Ellos decían que había una de las superpotencias que estaban mandando armas nucleares al espacio y que si no dejaran de hacerlo, que iban a tomar medidas y que iban a destruir la vida en la Tierra. Que más o menos ese era el mensaje que querían dar aquí. Ya. Y entonces él estuvo 7 horas ahí, estuvieron hablando, le estuvieron comentando sus historias, vamos, que era una raza bueno, que había un montón de mundos que vivían cada uno de distintas razas, había ellos los grises, lo que él llamó los grises, los típicos, que para ellos esos eran como robots, que mandaban para explorar planetas. Cuando no estaban muy seguros, no querían ir aquí, mandaban lo que nosotros llamamos los grises, mandaban que eran como esos robots biológicos que los mandaban a planetas. Y bueno, estuvo así, estuvieron hablándole sobre su sistema de gobierno, que era, bueno, se puede decir que era los jefes, digamos, que se organizaban por unas super máquinas, superordenadores, que eran los que controlaban lo que había que hacer, los que controlaban la producción de alimentos y todo aquello, era por unas super máquinas. Ellos se dedicaban simplemente a viajar, la educación de los hijos era comunal, o sea, todos se dedicaban a la educación, cada uno elegía el trabajo que quería hacer o lo que tenía pensado investigar. Vamos, lo que es una sociedad anarquista. Lo que él decía que era el sueño de todo anarquista en el mundo, lo estaba en el universo. Y bueno, nada, cuando bueno, marchó, quiso escribir el libro. Él era era, que murió en 2007, era un escritor muy famoso de historia militar, sobre todo de la Guerra Civil, de la Guerra Mundial en Francia, porque luchó también contra los alemanes. Y tenía una reputación como historiador y periodista, porque también era periodista, trabajó para Diario 16, fue documentalista para Televisión Española, o sea, que no era una persona desconocida. Y Fernando Lara, que era su editor, cuando le llegó el libro le dijo que este es el libro de él, que eso lo iba a publicar, pero o sea, lo que él iba a decir es: te aconsejo que si sabes que si lo vas a publicar vas a tirar por tu carrera a la basura. Y él le dijo: mira, yo sé que mi carrera va a ir a la basura, pero yo tengo que publicarlo porque es lo que viví, fue lo que me pidieron que hiciera y yo lo que voy a hacer. Aquí, estos son fragmentos del libro en donde ven dibujos que él fue haciendo. Aquí unos vídeos que le enseñaron, cómo eran algunos mundos, cómo eran sus naves. Aquí, no sé si lo veis bien, Sí. es el dibujo de la nave y en forma de platillo, pero la parte de arriba, lo que es la cúpula, es una nave aparte que usan para explorar. O sea, puede desprenderse para si hace falta explorar sitios más pequeños o incluso para meterse debajo del agua, usan ese tipo de naves. Y creo que ya es la última. Y aquí es cuando se despiden. En marcha y ellos hacen como una especie de... Se juntan todos y juntas con las manos y se despiden de él telepáticamente, porque ellos sobre todo lo que le dan mucho valor es al silencio. Ellos dicen que el silencio es curativo, que tenemos que acostumbrarnos a vivir en silencio, que todo el ruido de maquinaria, de toda nuestra tecnología, que eso es perjudicial para nuestra salud. Ya. Y bueno, más o menos es, en resumido, lo que os quería contar sobre este. Entonces, Tino, ¿a ti te parece que es un señor coherente, que no tiene más cabras que guardar? Es más, corrió peligro y él aceptó ese peligro
peligro para su carrera al publicar Ujú, Sí, estos libros. porque él publicó ese libro, no volvió a publicar nada. Sí, ujú, después se interesó un poco por el tema, se hizo amigo de Antonio Rivera, fue muy amigo de Jacques Vallée. No, Jacques Vallée no, lo siento, Jacques Vallée fue el que voy a hablar después. De Antonio Rivera y algo también con Benítez, ujú, pero en plan de interesarse en aquel no volvió a escribir, nunca fue. Es más, no encontré un vídeo de él sobre este tema porque ujú, todos los biógrafos de él esto lo dejan aparte, ujú. no interesa, vamos. Y él, ya te digo, no ganó nada, por eso me lo creo. Es más, la mujer le dijo, yo sé, yo sé cómo eres, porque si yo no te llego a conocer, yo imaginaba que esto está todo inventado, Ujú, porque no hay Dios que se crea esto. ujú, Vas, Y ya, yo siempre pienso que un, un factor que ayuda a convencernos de que una persona sea coherente y creíble es cuando puedes, lo que llamo yo, juntar los puntitos de ujú, información. O sea, si algo de información de él coincide con otra información de otra persona, para mí me hace pensar que es ujú. muy creíble. Por ejemplo, lo que comenta de los grises, que son robots. Sí, yo lo escuché por otros medios, por otra gente, ¿no? Que mm, son, no exactamente robots, son seres creados, son sí, biológicos, son biológicos. biológicos, pero Sí, no son exactamente, sí, ellos decían robot porque era más fácil de entender, Ujú, sí, pero es como lo de las naves que se separa, que también tenemos, es mucho en la casuística Omni, eso ujú. de que una luz que se separan más pequeñas y vuelven a juntarse, Sí. eso también. Ujú, Sí, no, otra también lo que te digo, coincidencia, es que no, nunca, yo lo que más o sea, lo que yo más valor le doy es que él no gana nada con esto, ya. al eso es. contrario, Y es otra yo lo que más coincidencia, valor le doy. perdón, John. Sí, me parece bastante creíble, la verdad, por lo que comenta Tino, ¿no? Una persona pública que ha trabajado en televisión, en diferentes medios, que se arriesga a sacar un libro aún sabiendo que puede terminar con su carrera. La verdad que me parece bastante creíble y creo que comentó Tino que no ganó ni un duro hablando de este tema, que vamos, no es como otros contactados que viven de ello, viven de contar su contacto. Me parece, la verdad, bastante creíble y bastante coherente, no sé. Y otro comentario que tengo yo, otra coincidencia que veo yo, otra forma de juntar los puntos de información. ¿En qué año sucedió esto, Tino? Y en 81. 81, vale. Pues en Ujú, el Club de la Prensa de Washington, Estados Unidos, de 2002, y Ujú, también en la última reunión del Club de la Prensa del, no sé si fue este año 2023 o el año pasado, no me acuerdo. En esas dos reuniones del Club de la Prensa hubo militares que declararon ante el Congreso que, bueno, dijeron que estarían dispuestos a declarar bajo juramento ante el Congreso de que apareció una nave por encima de su instalación donde tenían misiles nucleares. ujú, Y este ovni, o sea, ET, digamos, desactivó sistemáticamente una por una, las cabezas nucleares. ujú. Eso coincide con el mensaje que recibía él, o sea, lo Sí, llamemos mensaje de paz. No, no, John. sí, sí, totalmente. De hecho, no me quiero desviar del tema, pero me recuerda un poco lo que has comentado al capítulo que nos trasladó Tino, el capítulo de la serie esta de Netflix que hablaban de Fukushima y todo este tema, que lo estuve viendo, la verdad que es súper interesante. Y parece que están interesados bueno, en esta tecnología nuclear. Y, y bueno, siempre se acercan, según se comenta, a diferentes centrales nucleares. Y bueno, es algo que les llama la atención, ¿no? La energía nuclear y la posible destrucción que podemos crear a partir de ella. Sí, y como bien dices, John, desviándonos un poquitín del tema, pues efectivamente a partir
de dejar caer las bombas nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki en el 45, empezamos a tener avistamientos. No digo más porque sería desviarnos. Sí. En Chernóbil también dicen que Sí, cuando explotó Chernóbil hubo también avistamientos también. O sea que... sí, eso también sí, que dicen que hubo una nave que estuvo en el reactor y que bajó bastante lo que es la radioactividad. Yeah. Sí, eso sí. Bueno, Interesante. y ¿Queréis ahora, comentar algo más, no, Tino? no, quería comentaros, porque este también es otro caso que más ocurrió en el mismo sitio, en el mismo monte, en el Canigó, también a un español, y es muy parecido. El libro se llama J. Beverly, que es una persona que también tiene una vida impresionante. Y el libro es, bueno, ahora es fácil de encontrar porque ahora sacaron una reedición se llama esto. eh, ah, ¿Queréis una foto de la portada? sí, tengo lo que es la portada. No sé si la veis aquí. A ver, no se ve, ¿no? Ay, No se ve con la mierda esto del... Bueno. Eh, bueno, no me sale. El libro, bueno, ahora o sea, si lo queréis buscar, es fácil de encontrar. Bueno, lo que quería contaros, el hombre este tiene una vida impresionante, porque ya desde pequeño, con 12 años, estaba durmiendo en su casa y despertó con una sensación que tenía que subir arriba a la azotea. Él subió para arriba, subió a la azotea y de repente aparecieron tres naves de forma triangular. Estamos hablando del año 1923. 23. Ah, No estamos hablando de aquel. Y entonces, de este tipo alas delta. Él, como explicaban, unas naves de tipo ala delta. Entonces, él subió, vio las luces que se iban acercando a las naves y una de ellas se posó a la altura de la terraza. Y él dice que se abrió como si fuera estos coches, ¿sabes? Estos deportivos que abren como Sí. las puertas para arriba. Pues a sí. una cosa parecida. Se abrieron así las puertas y salió, que esto es curiosísimo, salió un tío de 1,20 m de altura, con una capa como con lentejuelas. Y es que, sí, sí, es que es increíble. Y unas mallas blancas, muy ajustadas al cuerpo. Y entonces le dice, te estamos, no, ¿cómo era? Espera, te estamos vigilando. Queremos cuidarte y queremos que crezcas, tanto Aviso debe ser corporalmente expresado como, incorrectamente. Sigue. como espiritualmente. Entonces te dice, toma, cómete eso. Le dieron como una especie de caramelo, de estos grandes, ¿te acuerdas? Estos caramelos que había antes cuadrados, que eran así, de estos de menta, que eran pues una cosa parecida. Él dice que lo comió y le quedó la boca como sabor a brea, así pegajosa, muy aquel. Entonces estamos hablando de un chavalito que ni era, no destacaba en nada, era más bien tipo gordito, bajito, gordo, no era ni muy inteligente, ¿Cuántos años tenía? 12 años. 12. Y de repente, desde ese día, o sea, fue un portento, tanto, eh, o sea, un gimnasta, le empezó a coger amor a subir montañas, el tío hacía senderismo, subía montañas, era un portento haciendo, o sea, físicamente quisieron contratarlo para un circo, para hacer una tour mundial, pasa que los padres no lo dejaron. O sea, el tío se convirtió en un portento físicamente y también intelectualmente. Sabía hablar idiomas, sabía de física, de química, empezó a ser o sea, era un portento en todo. Y en cambio tuvo una vida muy tranquila, tuvo varios, o sea, sus padres tenían una fábrica, o sea, no era pobre. Empezó a hacer sus trabajos, trabajó en bastantes cosas, estuvo en la guerra civil, después marchó para Francia por unos motivos que tuvo ahí bueno, estuvo a punto de perder la vida y tuvo que escapar para Francia, aunque no fue nada político, más bien fue por meterse en problemas de bajos fondos y así. Entonces él compró un hotelito en Francia, en el Canigó, un pequeño hotel, se dedicaba sobre todo a hacer turismo de montañismo, llevaba gente tipo guía por la montaña, gente que quería hacer montañismo, hacer alto las montañas, hacer senderismo y todo eso. Y bueno,
Y bien, tenía yo una vida hasta que un día apareció un hombre por su hotel, una persona de 2 metros de alto, porte atlético, rubio, él no, muy, muy nórdico, o sea, lo que es un nórdico. Ah, Cara así muy, o sea, no notaba, no tenía barba, o sea, no muy lampiño, o sea, ni era muy, como decía, no tenía una voz que no, o sea, tú lo ves muy varonil, pero en cambio las facciones eran muy, un poco indefinidas, no, a pesar de ser el porte muy, ¿no? Es una persona alta, muy atlética y tal, la forma de hablar y la cara que era muy indefinido. Él decía, era un hombre, pero tampoco sabía muy bien qué tal. Vestía un pantalón de traje, más él lo que le extrañó fue que venía con velcro, o sea, lo que es el velcro, que de aquella que creo que fue en el 51. Aún no existía el velcro, desde luego por lo menos en la calle. Y más con unas botas de caña alta, ajustadas, que no llevaba ni cordones ni hebillas, o sea, no sabía cómo estaba ajustada esa en aquello. Bueno, y entonces le dice una cosa que él quedó muy flipado, porque le dice, mira, yo necesito que todos los días me traiga 1 litro de leche y pan. Bueno, nosotros somos un hotel, nosotros damos comidas, no nos dedicamos a estas cosas. Dice, yo no sé, pero si no lo hace, a mí me va a hacer un gran problema. Aparte que yo no tengo papeles, ni tengo dinero para pagar. Pero algo le convenció y le dijo, no se preocupe, que yo mañana le traigo. Pero él pensaba que podía ser un fugitivo de la justicia, porque claro, sin papeles, o un espía ruso. Porque yo llegó a pensar que era un espía ruso. Vamos a explicar. Entonces él todos los días bajaba. Todos los días a la misma hora el tío bajaba. Entonces, con el tiempo empezaron a charlar, a comentar. Él empezaba a decir que él era un científico, que estaba haciendo una investigación científica. ¿Qué hace usted allí arriba él solo? No, yo no estoy solo, pero bueno, necesito solamente me alimento de leche y de aquel. Dice, pues, si quiere algo más, yo no tengo problemas, se lo traigo. No, 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 yo solamente necesito eso. Estoy haciendo un mapa topográfico del Canigó. Y dice, si quiero un aquel, se los traigo yo, que los hay muy buenos del ejército, y los hay cojonudos. Dice, no, 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 los que hay aquí a mí no me sirven. Yo estoy buscando unas cosas que ustedes ni entienden ni saben, y aparte, ¿cómo le digo? Lo que estoy yo buscando electromagnético que ustedes no son, no tienen. Bueno, dice, me gustaría ver su trabajo. Cuando esté acabado, se lo voy a entregar. Entonces, un día de estos, él lo siguió. Digo yo, era una persona atlética, hacía senderismo, y él no era capaz de seguir el ritmo del otro subiendo por la montaña, que no era capaz de seguir. Y al final llegó a un claro del bosque y se encontró con otro ser como él, que él pensó que era un poquito más bajito, y de aquel él dijo que podía ser una mujer. Entonces que él lo siguió siguiendo hasta que llegaron a un lugar donde había como una especie de, él dijo, una tienda campaña tipo iglú, pero metálica. Dice, en mi vida había visto semejante tienda de campaña, pero tuvo miedo de que lo vieran y ya no volvió más. Ellos entraron dentro de la tienda y él marchó para abajo. Entonces un día llegó y dice, bueno, mañana no me traiga más aquel porque yo ya acabé mi trabajo y ya marcho. Bueno, si necesita que lo lleve a la estación, yo tengo el coche, no se preocupen que yo lo llevo. No, yo me marcho por arriba. Y le hizo señalando por arriba. Él, claro, dijo él, entendió. Bueno, arriba, claro. Él pensó que iba por la montaña para arriba, que subiría, dice. ¿Ah? Y entonces le enseñó un mapa que sacó un portafolios de estos tipo, ¿cómo le llaman? Esto, ¿sabes? Donde llevaban los mapas enrollados, que son alargados, son como un cilindro metálico y sacó un mapa. Dice, nunca había un mapa con una resolución y con una precisión increíble. ¿Qué pasa? Que él, lo que extraño fue, en primer lugar, no había números y simplemente había unos símbolos que no entendía. No entendía nada. El tío lo estuvo mirando, tal, porque el tema, algo de topografía también sabía, y dijo que era de una precisión milimétrica, que era increíble aquello. Y entonces él se lo entregó y dijo, toma, te voy a pagar. Dice, pero usted no tenía dinero para pagar. No, dinero no tengo, pero tengo algo que a usted le da mucho valor. Estos son piedras de oro. Lo que pasa es que están sin refinar. Y él le dio una cajita con unas piedras en el fondo. Dijo, pues será oro, ¿cómo? Él lo cogió,
por no hacerle un feo al tío. Y cuando ¿sabes? Dijo él, voy a ver lo que es. Y se lo llevó a unos joyeros que conocía. Le dijeron, pero si esto es oro puro, ¿dónde lo sacaste? Dicen que allí en el Canigó, pues en el Canigó no hay oro. Pues él me lo trajo de allí. 50.000, estamos hablando de 50.000 francos que le dieron por esas piedras. De 1971, o sea, del 51. Era una fortuna. Sí, sí, Y interesante. eso fue más o menos lo que ocurrió. Y nunca volvió a tener más contactos con nadie. Ujú, Pero sobre todo, lo que él decía, que hablando con él, porque nos decía que nosotros íbamos a ser sustituidos por otra especie animal que había en la Tierra. Que es lo que decía, que teníamos que cambiar porque si no, o sea, que nosotros íbamos a la extinción directamente. Y, Ajá. hubo- y ese es el que digo yo, este hombre era muy amigo de Jacques Vallée. ujú. Se hizo o sea, tenía correspondencia con él, hasta creo que lo llevó una vez a Estados Unidos con él a uno de esas conferencias que él hacía. Y bueno, también, además, hubo gente que relacionó este caso con los sumitas, porque fue en la misma época que empezó, que los sumitas decían que empezaron en la Tierra, fue en Francia, y vamos, también, pero bueno, hay muchas cosas que no tienen nada que ver con los sumitas. Sumitas, en teoría, hablan de una forma gangosa, y el tío hablaba francés perfectamente, Ya. y aparte que decían que los sumitas no podían tocar nada porque tenían mucha sensibilidad en las llamas de los dedos. Ujú. No sé si conocéis el tema de los sumitas. Bueno, no me quiero tampoco Sí, sí, sí. cambiar de ir por las ramas. Yo, perdona, Tino, una pregunta. Has dicho que el primer contacto que tuvo este hombre fue con 12 años, Sí, en el 1920 y algo, ¿no? Has dicho en el 21, me Tres. parece. 21. Y luego los Parece, 23. me parece un dato muy interesante porque creo que fue en la década de los 50, 1950 fue cuando empezó el boom de las películas de serie B de extraterrestres. Mm, Y a partir de ahí fue cuando empezó a salir la gente diciendo que habían tenido contactos y demás. Fue en la década de los 50, con lo cual este hombre ya 30 años antes había tenido un contacto. La verdad que sí. me parece bastante interesante. Además, las alas deltas. ¿Quién hablaba de alas deltas en el 23? Claro. Y a Estamos raíz de lo hablando que de acabas, platillos. Estamos hablando de alas deltas. ¿Quién hablaba de alas? Las alas deltas son como que dice hace 2 días. eh, Sí, al hilo de lo que acabas de comentar tú, John, em, sí, es un mensaje para escépticos. O sea, los escépticos son propensos a decir, sí, esto suena a ciencia ficción. No, no, es que creo que es al revés. O sea, esto ocurrió en el 23 y claro, luego en el antes de... 51. Y luego las películas, yo creo que hubo y hay contactados en Hollywood que reciben esta información directa o indirectamente y luego convierten algunas de estas cosas Ujú, como seres altos o bajitos con malla, Es eh, que él está hablando ya ves, está hablando mecanismos. los primeros no tienen nada que ver con los que él conoció después. Está hablando de unos de 1,20 m, un tío bajito de 1,20 m. ujú. Y ahora está hablando de gente de 2 metros, rubios, es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Sí, sí. Es que tampoco le está dando. O sea, yo lo que doy es. El libro no lo escribió él, el libro lo escribió un amigo de él contando o sea, él nunca tuvo tampoco, no hizo nada, no escribió, no vivió de esto. Él, ya ves, tenía un Ujú, hotel, después se dedicó a la venta de antigüedades. Creo que hizo algo también, estuvo haciendo algo de contrabando con la frontera entre España y Francia en los años estos duros de la posguerra. Es decir, que el ujú, tío buscó la vida como pudo. Nunca sí quiso hacerse famoso. ujú. Ya. Por eso te digo, son casos que a mí es lo que me atrae de ellos. Que son difíciles de creer y aparte que no ves que ellos quisieran ganar dinero con esto ni hacerse famosos, Ya. porque nadie los conoce, vamos. No son gente famosa. Bueno, aparte de que el Pons Prades ya era famoso, pues sí, no le hacía falta Ujú, esto para hacerse famoso. Ujú. ujú. Ahora, si nos ponemos en el mensaje, en fin, Ya.
es lo más increíble. Ya, eso ya hay que tener un acto de fe para creerte lo que Uf. te cuento. Ya, una pregunta que creo que va a tener mucha gente que está escuchando esto, el mapa. ¿Se puede conseguir? No, 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 el mapa se lo llevó, no, no, no. ya, No, el mapa se lo enseñó a él y se lo llevó. ya. Y luego, otra coincidencia. O sea, y voy de este rollo de juntar puntos de Mm. información. Y si hay coincidencias, pues se hace más creíble. Por ejemplo, él habló de que, si entendí bien, si no nos comportamos bien, vamos a estar superados por otra raza, otra especie. No sé, por otra Dice algo así, especie. ¿no? Sí, por Sí. otra especie. Vale. Pues ese tipo de información coincide con las profecías de Edgar Cayce, el profeta de los años 20, curiosamente, años 20 y 30 de los Estados Unidos, que él dijo Sí, que, pero, por ejemplo, hay cosas que aquel, pero después, por ejemplo, también había otro que dijo que sus hijos iban a ver el final de las religiones como las conocemos. O sea, pues, los déjeme años terminar, 50, en los años déjeme 50, terminar lo de Edgar Cayce, porque él pronosticó la llegada de la quinta raza. No sé nada más del tema. Él habló no, de yo la tampoco. quinta raza. No, es que no conozco tampoco el que estás hablando. Ya. Yo digo yo que, si te fijas, los mensajes tienen sus cosas, pero también fallan en predicciones. Por ejemplo, el final de las religiones. Hombre, aún pueden estar vivos los hijos, no sé qué edad tendrían en el 51, pero el final de las religiones de momento está un poquito lejos. Sí, sí. Yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, yo pienso que sí, que somos testigos del final de las religiones, de las economías, de las políticas. Todas esas instituciones se van tambaleando. Y Pues eso, yo creo que para mí, yo creo que está más fuertes que nunca, ¿eh? Pero bueno, no sé. eso es para otro tema, es para otro Sí, programa. sí, 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 esto hay que dejarlo, si no me... Es que yo me desviaría el tema hacia la era de Acuario, cuando se tambalean las instituciones. Sí. Otro tema, la era de Acuario. Bueno, y nada, si tenéis alguna preguntilla más, si no, 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 podemos cambiar si queréis. muy interesante. John, tienes cosas que decir, ¿no? Sí, voy a empezar con... Bueno, yo lo que al final lo que he hecho es, he cogido dos razas extraterrestres o dos supuestas razas y, bueno, he hecho un pequeño análisis de los contactos que hay, ¿vale? Entonces, en cada una de estas razas he dividido en tres apartados. El primero de ellos he hecho una pequeña descripción de cómo serían estos seres. Luego, en el segundo apartado, voy a dar las diferentes menciones que se han hecho a estas razas extraterrestres y, por último, hablaré también de algunos exponentes. Entonces, vamos a empezar con los pleiadianos, una raza extraterrestre súper conocida, mucha gente habla de ellos. En cuanto a la descripción, vendrían a ser seres de luz y serían seres muy espirituales. Tendrían forma de humanoide y, de hecho, aspecto nórdico. Tendrían también un físico excelente. Se piensa que sobrepasarían los 2 metros de altura. Y, como he comentado, aspecto nórdico. Suelen tener melenas largas, cabello rubio, la piel blanca, prácticamente pálida. Y, según han comentado algunos contactados, suelen llevar trajes muy ajustados. Vale, esta sería un poco la descripción física de los pleiadianos. Primeras menciones a los pleiadianos. Como he comentado antes, en la década de 1950 hubo un auge bastante importante en lo que son las series o películas B de extraterrestres. A raíz de entonces comenzaron a salir muchísimos contactados y una de ellas fue Cynthia Appleton,
que en la década de 1950 dijo estar embarazada por un pleiadiano. De hecho, tuvo a su hijo y bueno, ella afirmaba que el padre de este hijo era un pleiadiano, un extraterrestre. Como comento, esto fue en la década de 1950 y a raíz de todas las películas y series de extraterrestres. Pero realmente el primer contactado por los pleiadianos se piensa que pudo ser Billy Mayer en la década de 1970, 20 años más tarde. Entonces vamos a entrar un poco a hablar de Billy Mayer, uno de los grandes exponentes del contacto pleiadiano. Y bueno, voy a dar unas pocas pinceladas porque podríamos estar hablando de cualquiera de estos hombres pues horas y horas. Pero bueno, Billy Mayer, según afirma, tuvo su primer contacto a la temprana edad de los 5 años. Algo realmente increíble, ¿no? Un niño de 5 años que tiene un contacto con seres de las Pléyades, la verdad, sorprendente. Según dice Billy Mayer, estos seres pleiadianos le han formado en diferentes áreas de conocimiento, principalmente conocimiento espiritual. Como he comentado, son seres de luz y son seres muy espirituales. Entonces, como comenta Billy Mayer, los conocimientos que le han trasladado han sido principalmente orientados a la espiritualidad. En la década de 1970 presentó diferentes grabaciones, tenía fotografías, tenía también metrajes de vídeo de algunos ovnis o objetos de estos pleiadianos y además de ello presentó también unas piezas de metal. A continuación, un poco más tarde, os voy a enseñar unas fotografías. Y bueno, lo más interesante es que se realizó una investigación por parte de científicos de todo este material que presentó Billy Mayer, como digo, tanto fotografías como metrajes de vídeo y aparte también unas piezas de metal realmente muy extrañas. ¿Cuál fue el resultado de esta investigación? Pues según los científicos, Billy Mayer no había falsificado nada de todo lo que había presentado. Las fotos eran reales, los metrajes de los vídeos también eran reales, no estaban trucados. Y curiosamente, las piezas de metal, según dijeron los científicos, presentaban una fusión en frío que no se había visto hasta tal día en el planeta Tierra. Con lo cual, bueno, según dijeron, todas las pruebas presentadas por Billy Mayer eran 100% reales, no hubo falsificación. Y como digo, especialmente estas piezas de metal que presentó, que luego os voy a enseñar alguna fotografía, eran realmente muy extrañas y según los científicos no eran de este planeta. Hasta, bueno, en total, a lo largo de su vida, Billy Mayer ha presentado más de 800 informes de contactados y de contactos. La verdad que es, bueno, increíble. Y ahora voy a pasar a mostraros algunas fotografías. Voy a compartir de Billy Mayer. Vamos a ver. Vale, creo que lo estáis viendo, ¿verdad? Sí. Bueno, tenemos por aquí alguna fotografía de Billy Mayer. Vamos a ver. Fijaos, estos son fotografías, son las que presentó Billy Mayer, ¿vale? Estas son las fotografías reales. Aquí se puede ver perfectamente 3 platillos volantes, bueno, 2 al menos, muy claros, quizá uno tercero también más arriba. Como digo, estas son las fotos reales que presentó Billy Mayer. Aquí tenemos también otros 2 objetos. Este también, de hecho, esta fotografía es muy famosa porque esta fotografía se utilizó en la serie Expediente X. El famoso ovni que aparece en Expediente X, en la intro y demás, es tomada de esta fotografía de Billy Mayer. Bueno, aquí tenemos más fotografías. Como he comentado, se hicieron pruebas y análisis de todo este material y no encontraron ningún truco. Son fotos reales, sin retocar. Tenemos más. Bueno, como veis, son todo platillos volantes, ¿eh? El típico platillo volante, el típico. No son ni ovnis triangulares ni otro tipo de objetos, son los clásicos platillos volantes. Y aquí tenemos lo que he comentado. Estas serían las piezas de metal que presentó Billy Mayer y las piezas de metal que se analizaron. Como he comentado, los científicos encontraron que
en estos metales había una fusión en frío que hasta la fecha no se había visto en el planeta Tierra, con lo cual decían que, bueno, que este material era de otro planeta. La verdad que súper interesante. Creo que tengo una más de Meyer, eso es, esta última fotografía, que de hecho creo que le faltaba un brazo, porque he visto alguna fotografía que le faltaba un brazo a Billy Meyer. Pero bueno, la verdad que es súper interesante. Todas estas fotografías, hay también metrajes de vídeo, eso sí que no lo he podido encontrar, pero lo que podemos asegurar es que estas fotografías son reales, no están retocadas. Obviamente no sabemos qué son estos objetos, pero ahí están y, como digo, fotos reales. Billy Meyer, uno de los mayores exponentes de los pleiadianos. Vale, voy a dejar de compartir y vamos a pasar ahora a hablar del siguiente de los exponentes. Ya veis que voy a dar 5 pinceladas de cada uno porque podríamos estar horas y horas. Pero vamos a hablar ahora de Sixto Paz, otro de los exponentes también de los pleiadianos. Bueno, este hombre es un ufólogo muy conocido y muy respetado. Y bueno, aparte de haber presenciado muchísimos avistamientos, ha tenido también diferentes contactos con seres extraterrestres, recibe también mensajes telepáticos y aparte también ha tenido sueños relacionados con contactos extraterrestres. O sea, que no son solo avistamientos y contactos, sino que ha recibido incluso mensajes telepáticos. La verdad que es bastante interesante. El primer contacto que tuvo Sixto Paz fue en el año 1974, concretamente en el sur de Lima, en Perú, y cuenta que este ser, este primer contacto que tuvo con este ser, tenía aproximadamente 1,80 m de altura, tenía forma humanoide y algo muy interesante que dijo Sixto Paz es que tenía rasgos asiáticos. Dice que este ser podría haber sido tranquilamente confundido con un turista asiático muy corpulento. Como digo, primer contacto, año 1974, al sur de Lima, un ser de 1,80 m con forma humanoide y rasgos asiáticos. El segundo de los contactos que tuvo Sixto Paz en esta ocasión fue con un ser totalmente diferente. En esta ocasión era un gigante de más de 2 metros de altura y en esta ocasión con rasgos nórdicos, ¿vale? Lo que vendría a ser un pleiadiano. Sixto Paz ha afirmado que hay millones de razas extraterrestres y en concreto 60 de ellas son las que están interactuando con la Tierra. 60 razas extraterrestres. Según sus propias palabras, ha viajado en naves espaciales por diferentes planetas y lunas, como la luna Ganímedes, por ejemplo. Pero algo que he podido encontrar es que hace ya bastantes años le hicieron en televisión la prueba del polígrafo y precisamente le preguntaron a ver si había viajado por diferentes planetas con naves espaciales. Él respondió que sí y casualmente, bueno, en esa pregunta falló. O sea que el polígrafo determinó que estaba mintiendo. Pero algo que sí que he encontrado que me parece muy interesante es que en el año 1945 Sixto Paz afirmó que en la luna Ganímedes había mares gigantescos como tenemos en la Tierra. Curiosamente, esta información es algo que descubrió la NASA, pero en el año 2015, prácticamente 80 años más tarde, casi casi. Me parece un dato muy interesante. Como digo, es verdad también que le han hecho la prueba del polígrafo y el polígrafo determinó que estaba mintiendo en algunas de las respuestas. Pero aún así, este dato en concreto de Ganímedes me parece muy interesante. Como digo, en 1945, Sixto Paz dijo que Ganímedes tenía mares gigantescos como tiene la Tierra, y esto es algo que descubrió la NASA muy recientemente, en el año 2015. Entonces, bueno, os voy a compartir algunas imágenes que tengo también de Sixto Paz. Tengo por aquí. Pero bueno, me imagino que la gente ya le tendrá bastante fichado. Muy conocido este ufólogo. Bueno, aquí le tenemos. Yeah. Aquí tendríamos a Sixto Paz. Otro de los grandes exponentes del contacto pleiadiano. Sixto Paz.
Vale, vamos a cambiar de tema ahora, vamos a cambiar de tercio y vamos a hablar un poco de los Anunnakis, ¿vale? Otra raza extraterrestre probablemente de lo más nombrado, más conocido. Y vamos a comenzar hablando un poco de la descripción de estos seres Anunnakis. Una vez más, tendrían aspecto humanoide, serían seres muy corpulentos y muy fuertes. Se piensa que sobrepasarían los 3 metros de altura, más altos incluso que los pleiadianos. Se dice que tienen una barba de color azul, azul lapislázuli. Y algo realmente muy curioso que he encontrado es que, según cuenta la cultura sumeria, los Anunnakis les prohibieron reflejar su aspecto real en las estatuillas y grabados. Los Anunnakis son seres divinos, son dioses de la cultura sumeria, también de la cultura acadia. Y bueno, estos seres Anunnakis han sido representados por los sumerios en diferentes estatuillas y grabados. Y como digo, un dato realmente interesante es que estos seres o estas deidades tenían prohibido a los sumerios pues que les representaran con su aspecto real, algo querían ocultar. De las diferentes representaciones que se han encontrado tanto en estatuillas como en grabados, hay 3 objetos que curiosamente portan todos los seres Anunnaki. El primero de ellos, una piña. En la mayoría de representaciones de los Anunnakis, estos seres sostienen una piña en la mano. Se piensa que esta piña podría representar a la glándula pineal y al poder que tendrían estos seres en manipular la glándula pineal de los seres humanos. El segundo de los objetos que portan en las diferentes representaciones es un recipiente que llevan en la mano, al cual llamaban agua de la vida. Llevaba una especie de líquido, este recipiente. Curiosamente, esto probablemente os suene, que esto se ha relacionado con un objeto que suelen llevar los astronautas en la mano cuando hacen viajes espaciales. Curiosamente, estas representaciones de los Anunnaki también llevaban un objeto parecido en sus manos. Y por último, también algo interesante es que todos estos seres aparecían representados con una pulsera en su mano, que podría venir a ser un reloj, podría venir a representar un reloj. Primeras menciones a los Anunnakis a lo largo de la historia. Como he comentado, los Anunnakis serían deidades o dioses de la mitología sumeria y acadia, principalmente, y aparecen mencionados en diferentes tablillas y grabados de estas culturas. Aparecen en muchísimos textos antiguos y poemas, como los conocidos Enuma Elis o también el conocido poema de Gilgamesh. En cuanto a los exponentes de este contacto Anunnaki, he metido a 2 personas. La primera de ellas, quizá el exponente más conocido en cuanto a este tema, Zecharia Sitchin, este escritor y también ufólogo. Según afirmó, había hecho una supuesta traducción de las tablillas sumerias y en esa traducción, según comenta Zecharia Sitchin, los sumerios afirmaban que los seres Anunnaki habían llegado a la Tierra hace 450.000 años y curiosamente vendrían desde el planeta Nibiru. Bueno, el planeta Nibiru vendría a ser un planeta enorme, un planeta errante, el famoso planeta 9 que la NASA muy posiblemente piensa que existe, ¿no? Y bueno, Zecharia Sitchin hizo una mezcla entre los Anunnakis, planeta Nibiru y demás. Cuenta que estos seres, cuando llegaron a la Tierra, se asentaron en la zona de Mesopotamia y utilizando ingeniería genética, estamos hablando de una raza extraterrestre muy, muy avanzada, que a día de hoy estaría también muchísimo más avanzada que nosotros, pues tendrían una ingeniería en cuanto a la genética y habrían sido capaces de evolucionar al ser neandertal hasta convertirlo en el ser humano que somos a día de hoy. La verdad que parece muy, muy interesante. Y aparte de esto, según Zecharia Sitchin, los Anunnakis estarían detrás de la construcción
de edificios tan emblemáticos como las pirámides de Egipto, Stonehenge en Inglaterra, las conocidas líneas de Nazca de Perú o incluso Machu Picchu. Esto sería un poco la versión de Zacharias Sitchin. Como he comentado, él sostiene o afirma que hizo una traducción de las tablillas sumerias. Lo cierto es que diferentes historiadores y arqueólogos han dicho que estas traducciones de Zacharias Sitchin son prácticamente invenciones más que traducciones. Entonces, la verdad que no tiene mucha credibilidad todo el testimonio de Zacharias Sitchin. Y el segundo de los contactados del que quiero hablar muy brevemente es David Icke, también un ufólogo muy reconocido y muy respetado, pero tendría una versión diferente a los Anunnakis de Zacharias Sitchin. David Icke mantiene que los Anunnakis vendrían a ser seres reptilianos que tendrían el poder de cambiar de forma. Podrían presentarse en diferentes y múltiples formas distintas, ¿vale? Según David Icke, estos Anunnakis serían una especie de arcontes que habrían secuestrado al planeta Tierra. De hecho, estos seres estarían detrás de un grupo conocido como la Hermandad de Babilonia. Sería un grupo elitista que mantiene a la Tierra bajo control. Y además de esto, como buenos arcontes, estos Anunnakis se alimentarían de la energía negativa que desprendemos los seres humanos en algunas situaciones de dolor o miedo. Entonces, bueno, esta sería un poco la versión de David Icke. En este caso, Anunnakis, pero con forma reptiliana, cambia formas y, bueno, lo que he comentado, ¿no? Serían una especie de arcontes que se alimentarían de las energías negativas que desprendemos en ocasiones los seres humanos. Entonces, bueno, hasta aquí también un poco el tema de los Anunnakis. No sé si queréis comentar algo respecto a, bueno, a estos dos contactos de los pleiadianos y los Anunnakis. Para mí lo de los pleyayanos, la descripción que hiciste, vamos, es idéntica a la que vio Rey en el hotel, el hombre que le Sí, vino a pedir la leche y más el Aquiles. Es que es idéntico, sí. totalmente. Y luego, en cuanto a Sisto Paz, em, sé que él sigue teniendo experiencias de contactos. De hecho, organiza excursiones. La gente se junta, va con él. Y una vez hace pocos años, el vídeo está en YouTube. Hay que buscar Sisto Paz, Isla de Pascua. Pues él cuenta que recibió un mensaje telepático y el mensaje decía, vete a la Isla de Pascua, tal día, tal hora, y nos vas a ver. Entonces él juntó un grupo, incluyendo un psicólogo y otro científico. Nada más bajar del avión, y esto se ve en el vídeo de YouTube, nada más bajar del avión, ahí estaba un ovni. Nada más. O sea, él sigue teniendo contacto y él tiene lo que se puede llamar un protocolo de contacto. Es otro tema que hay que tocar, porque no es el único con un protocolo para tomar contacto. Y su protocolo consiste básicamente en la meditación. Am, entonces, es una manera de invocar a los extraterrestres y funciona. Nada más. Además te quería puntualizar, cuando hablas de Sisto Paz, que dices en el 45, ¿no? Que fue cuando dijo lo de las mares en Ganímedes, ¿no? Sí, Si no sí. estarás hablando del padre, me imagino. Sisto Paz padre, puede ser, no lo Porque en sé. el 45, no sé Ah, si nacería ya él, ya. Sería padre, seguramente, sí. durante sería el padre. Ya. Y David Icke, sí, tengo un libro de él. ¿Cómo se llama? El León, no me acuerdo, lo tengo ahí en la sala. Él sí que lleva muchos años con este tema de reptilianos y cuando empezó a hablar de ese tema hace 15, 20 años, le tomaban por loco de Sí, remate. Pero desde sí, sí. entonces
hay cada vez más aceptación a esta realidad reptiliana. O sea, él dice cosas tan chocantes como, por ejemplo, que los reptilianos están debajo del Vaticano y Ujú, son los reptilianos que mandan a los que están en el Vaticano y en otros gobiernos del mundo. ujú. Es otro tema, otro desvío. Sí. Nada, voy a compartir un par de fotografías que no he enseñado. Este sería Zacharías Sitchin sosteniendo una de las tablillas sumerias. Aquí le tenemos también. Ya falleció. Y aquí tenemos también con estas representaciones, vendrían a ser los seres Anunnaki. Yo, en cuanto a la desconfianza de su traducción de los arqueólogos, digamos, del sistema, Ujú. Sí, no sé hasta qué punto se puede creer a los arqueólogos del sistema, porque aparte del lenguaje, o sea, este idioma sumerio de hace 4 o 5 mil años, ahí está David Icke, ujú. ya. Aparte de eso, hay una de esas tablillas, tiene algo muy gráfico, información gráfica, que no necesita traducción, Sí, que creo que lo pusiste, si puedes rebobinar. Hay un gráfico, una tabla. eh, está. no, no está, no está. No, hay una tablilla donde pone el sistema solar nuestro al Ujú, completo, el Sol en el centro y todos los planetas, incluyendo a Plutón, que no descubrimos hasta en 1950, algo así. ujú. Y además hay un texto al lado que habla de que nosotros vivimos en el planeta número 9. Ahí sí, en el Ujú. planeta número 9. Según nuestra forma de pensar, vivimos en el planeta número 2 Tre- o 3. Tres, ¿no? Tres, Sí, tres. porque contamos desde el Sol hacia afuera, ¿no? O Ujú. sea, Sol, Mercurio, eh, Venus, eso, la Tierra. ¿cuál será? Venus, Venus y luego nosotros. O sea, somos el ujú. planeta 3, Sí. pero los sumerios apuntaron, estamos en el planeta 9. Ujú. ¿Por qué? Pues contando desde fuera del sistema solar, o sea, si vienes de fuera, somos el número 9, nada más. Ujú. Vale, y para terminar ya con mi exposición, no voy a quitaros mucho tiempo ya, 10 minutos menos. Quiero hablar brevemente de un contacto que hubo hace ya casi 50 años en el País Vasco, concretamente en Bilbao, en Gallarta. Os voy a compartir un momento pantalla. Todo aquí el expediente militar, es imposible verlo entero porque creo que son como 90 páginas, algo así. Pero bueno, creo que lo estáis viendo, ¿verdad? Ajá, sí. Vale, este es el expediente. Como os comento, el lugar fue en Gallarta, en Vizcaya, País Vasco, y tiene fecha del 13 de febrero del 77. Vale, este es el informe del Ejército del Aire. Voy a leer simplemente el resumen, que es esto de aquí, bueno, hasta aquí, una hoja y media. Simplemente resumen, porque es un caso que luego voy a comentar algo, pero me parece espectacular. Empieza a leer el resumen. El expediente se inició a raíz de un artículo aparecido en la Gaceta del Norte de Bilbao, en el que el autor del mismo se hacía eco de la existencia de testigos que hasta 4 veces habían visto aterrizar y despegar ovnis en la Florida, zona minera de Gallarta, Vizcaya. El juez informador, nombrado al efecto por el comandante aéreo de Bilbao, tomó declaración a 2 testigos, únicos habidos en la observación del caso, que resultaron ser suegro y yerno, siendo el primero el que, en los alrededores de su vivienda, declara haber tenido 4 avistamientos, mientras que el segundo solo lo fue de uno, en la misma zona de los anteriores. Este segundo testigo declara que el día 13 de febrero del 77, hacia las 5 de la tarde, a una distancia de 1 kilómetro, vio elevarse casi verticalmente y a una enorme velocidad un artefacto que sin ruido alguno desapareció en el cielo. Realiza un dibujo del objeto al que calcula un tamaño de 20 a 25 metros de diámetro. Observa una aureola muy brillante que piensa que es reflejo del sol, cuya posición también dibuja.
La única huella que quedó en el aire fue una especie de hilo que quedó dibujado, pero que desapareció en fracciones de segundo. No la atribuye a condensación de gases, sino como si fuera aire comprimido por efectos del vacío que se originó al desplazarse. Añade que lo vio perfectamente y que era imposible confundirlo con un avión ni con un globo sonda, ya que ni su forma, la de un hongo aplastado, ni la velocidad con la que extendió se corresponden con alguno de ambos objetos. Preguntado por el juez informador si conocía a la persona que había visto ovnis, en 4 ocasiones manifestó que esa persona era su suegro, que vive en el barrio anteriormente nombrado. Acabo aquí, ¿eh? En las declaraciones de este último testigo se relatan 5 apariciones, la primera a mediados de febrero y la última el 29 de abril del mismo año, 77. En la primera aparición, hacia las 2 de la mañana, sintió una llamada mencionando su nombre, salió fuera de la casa y entonces oyó unos zumbidos. Atravesó un pequeño bosque y al llegar a una explanada vio un platillo balanceándose. Sacaba y metía algo parecido a unas patas, como asegurándose un terreno fijo para aterrizar. Al posarse en el suelo dejó de emitir el sonido. Se abrió una puerta corredera y salieron 2 seres enfundados en monos que dejaban al descubierto la cara y las manos. Le dijeron que no tuviera miedo y que se tenían que marchar al haber sido detectados, pero que volverían. Declara que el disco tendría unos 20 metros de diámetro, con forma de hongo aplastado y una pequeña cúpula. En la segunda aparición el disco era mayor. Bajaron 2 seres distintos a los anteriores y le dijeron que venían a ayudar a la Tierra porque estaba en peligro ya que se estaba saliendo de su órbita e inclinando demasiado. La permanencia se calcula de 20 minutos. En el tercer aterrizaje, aparte de otros 2 seres distintos a todos los anteriores, descendió una pequeña tanqueta, se deslizó por el platillo, bueno, se deslizó bajo el platillo, tanteó como si estuviera tomando muestras y regresó al interior inmediatamente. El testigo tocó en esta ocasión el objeto, que tenía temperatura normal y una especie de escamas, como si estuvieran soldadas que lo recubrían. Asimismo, estrechó la mano de los 2 seres que notó estaban terriblemente frías. En el cuarto aterrizaje observó que el platillo era mucho mayor, permaneció aproximadamente media hora y de sus declaraciones se desprende que no hicieron nada extraordinario. Por último, el 25 de abril, hacia las 11 de la noche, fue llamado nuevamente para que saliera al exterior. Esta vez el platillo volante se posó delante de su casa, como a unos 35 metros. De una puerta salieron 3 seres, le dijeron que tenían mucha prisa porque habían sido detectados, le estrecharon la mano y se marcharon. En la explanada donde dicen los testigos que tuvieron lugar las apariciones se encontraron infinidad de huellas de distinta forma y tamaño, pero que, según la versión del juez informador, no aclaran nada en cuanto a la posibilidad de confirmación de estos relatos, bueno, tal y cual. Bueno, este sería el caso a grandes rasgos. Como os digo, este expediente militar tiene 90 y pico páginas. Bueno, ahí hay fotografías del terreno, están también los dibujos que realizaron los testigos. A ver si os puedo enseñar algún dibujo para que veáis un poco qué es lo que dibujaron. Aquí se empieza a ver. Este sería el platillo. Hay algún dibujo más interesante. Un momento, a ver si los veo. Informe muy detallado de los militares. Sí. Mira, Sorprendente. fijaos las huellas en el terreno. Claro, son fotos del 77. Pero por aquí abajo, a ver si lo veo. Un momento. Aquí había unos dibujos muy detallados. Creo que se veían algunos hasta un ser y todo. Aquí está el mapa. Aquí más. Mira, fijaos. Aquí tienen como unas como ventanitas. Hay unos seres ahí. Es curioso. Mira. Platillo volante con una especie de patas y luego la tanqueta que bajaba a tomar muestras del terreno. Bueno, este sería el caso a grandes rasgos. ¿Qué es lo que me llama la atención precisamente de este caso? Lo que me llama la atención es que este caso salió a la luz en un periódico llamado La Gaceta de Bilbao en el año 77. Hicieron un artículo y ahí es cuando salió a la luz. ¿Cómo es posible que a partir de un artículo que ha salido en prensa, el Ejército del Aire se interese en el caso y haga un expediente militar de 90 páginas hablando de este caso? Yo creo que algo tuvieron que ver los militares o algo tuvieron que leer de las declaraciones de estos testigos que les incitó a
a estudiar el caso y hacer un expediente militar de 90 páginas, porque a mí no me cuadra que a raíz de un artículo aparecido en un periódico, el Ejército del Aire haga un trabajo de 90 páginas. Me parece sorprendente, la verdad, pero bueno. Y bueno, este también sería un caso que quería contar de un contacto vivido en España. Y un caso muy bien documentado. Los militares, claro, piensan automáticamente en la defensa, en la seguridad nacional, o sea, vieron una amenaza, tal vez, Ujú. pero yo veo No sé, sí. ganas de hacer minería. No sé, me Sí, gustaría saber de qué tipo de minería es, dónde aterrizó, qué tipo de mina, no, no lo pone, ¿no? pues hay mucha información, ¿eh? Yo sé que en su día lo leí, pero Ya, es que son 90 páginas, seguro que sí, pero no sé. La eso es verdad que me parece interesante. muy detallado. Eh, quiero, a ver si me sale. Os voy a enseñar, porque la foto o sea, el dibujo que pusisteis del objeto que enseñó él, Ya. John, déjame compartir. Sí, dejo de compartir. Sí. Te voy pues, mira, te voy a enseñar. eh, eh, Vas a a ver si. enseñar el expediente de Galicia, ¿no? No, no, no. Ah, Quería. O sea, este es el dibujo que hizo Ah, Constades de la que. Fíjate muy bien. buenísimo. parecido. Es que es Las Muy patas, parecido. las patas, las patas, la cúpula, las ventanillas. muy parecido. Es que es muy parecido, muy parecido. Ah, ah. Ujú. Pero vamos, casi, si no es el mismo, es muy parecido. Sí. Es que la vi y al momento es que se me fue la cabeza al dibujo este. Eso es chocante, sí. Ujú. Y luego, eso de la minería es un tema de que Sí. podemos hablar otro día también. O sea, claro, nosotros estamos pensando en irnos a la Luna otra vez y luego a Marte. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Minería. Minería espacial. Sí, Mm. sí. O sea, Ujú. los seres que vienen de fuera, que por ejemplo, se dedican a meterse en el volcán De Popocatépetl Petel. en México cuando está eruptando, cuando está en erupción. ¿Qué es lo que habrá de interés? Minerales, digo yo, no sé, Ujú. Sí, es otro seguro. tema. Sí, sí. Y bueno, por mi parte he terminado ya mi presentación, así que te cedo el turno, Ian. Gracias. Vale. Voy a hablar de Dolores Cannon, que canaliza, ya murió, era hipnoterapeuta y canalizadora, o sea, era una contactada, Dolores Cannon. Voy a hablar de Bashar, que es un ser que canaliza un tal Daryl Anka desde hace 40 años con información muy, muy interesante. Voy a hablar de Mary Rodwell, que es una inglesa que vive en Australia desde hace muchos años y ella escribió libros como The New Human, El Nuevo Humano, Ujú. título muy interesante. También escribió Expresiones del contacto con ET, extraterrestre. Y también es fundador de ACERN, ACERN, que es Australia Close Encounter Research Network, o sea, la red de recursos de encuentros Ujú. cercanos. Y además da consejos a la gente que tiene estos contactos. Vale, ese es mi índice. Intento resumir todo lo que pueda porque ya llevamos tiempo hablando. Um, Dolores Cannon. Vamos a verla, vamos a escuchar. Un momento.
Fenomenal, ya metí la pata. El que tenía todo organizado. Ah, ¿veis? ¿Veis Sí. una foto de la Tierra, sí? Desde el espacio. Ujú. Ah, bien, es... Un momentito, perdón. Ya, Dolores Cannon. Vale, pone una traducción un poco chapucera, pero Now the world is going through an enormous change. These old paradigms are not going to apply anymore. viejos desfiles, no, dice viejos paradigmas. If you're thinking about changing your career, I really recommend you pick a career where you can change. Bueno, Many of us have taken so long to learn the lessons, we're caught on the wheel of karma. We haven't got it. We keep making the same mistake over and over and over again. estamos atrapados en la rueda del karma. You have to take that lesson until you learn it. But it's the wheel of karma. One of the only things that Jesus came to teach us was how to get off the wheel of karma. So he came to show us how to get off of the wheel. Of course, the only way is always with love. Love is the greatest thing there is. God, the source, is total love. And that's all they're ever trying to teach anyone. It's just that a life on earth is so much difficult. I said, this is the most difficult. Vale. Bien. Dolores Cannon llevaba muchos años aconsejando a la gente a través de la hipnoterapia, Ujú. canaliza. Nunca dijo de quién o de qué canaliza. Es más, ella no se definía como canalizadora, pero yo os sugiero que la canalización es un contacto, o sea, una persona que canaliza es un contactado. Ujú. Vale, y mi pregunta siempre es, ¿de qué va? ¿De qué va este contacto? ¿Por qué es ese ente se pone en contacto? ¿Y qué es lo que pretende a través de la persona que le canaliza? Pues en este caso, a través de Dolores Cannon consiguió hacer buenas terapias a la gente, sanó a la gente, sobre todo psicológicamente. O sea, el enfoque de Dolores Cannon era un enfoque psicológico. Vale, entonces, en este caso, este ser se centra en la sanación, para abreviar. En este vídeo que corté, si no nos pasamos mucho de tiempo, Ujú. ya, en este vídeo habla del karma, que estamos metidos en la rueda del karma. Eh, el ente es un portador de la cultura, vive en otras dimensiones, menciona la Atlántida y muchas cosas. Eh, lo que vamos a hacer en premisa 2 es lo que pretendemos, es montar una biblioteca donde habrá estas aportaciones de los tres con todos los datos, todos los enlaces disponibles para cualquiera que tenga interés. Eso es lo que pretendemos. Aún estamos empezando. Entonces habrá este enlace de Dolores Cannon y más cosas. Voy a pasar ahora a Bashar. Ahora, Bashar lo canaliza Daryl Anka, norteamericano. Voy a poner un vídeo que dura 3 minutos 50, donde Daryl Anka habla como él. Y luego vamos a ver Daryl Anka cuando está en una especie de trance canalizando a Bashar. ¿Ya? Ujú. Vale, a ver si no meto la pata ahora.
Vale. Aquí está. Vale, con una traducción automática también, pero luego explicaré. Aquí está Darolenka. Ya, a ver cómo os parece. Es otro tipo de contacto contactado. He did say that, you know, that seemed very probable, like more than 90% probability of having a major contact event somewhere around the end of 2026. Oh, no, People otro will anuncio. come up to me and say, ah, if only I had heard about this 5 years ago, I wouldn't be. 26 or the beginning of 2027. So we'll just have to keep our eyes open and see what happens. I guess the way he said it, it's not something that we could miss. Everyone will know about it. So that's the latest thing he has said. But to him, open contact is, of course, with everything on the earth, not just humans, animals, plants, everything. It's about a real connection, opening up within ourselves to open up to other species as well that are here to help us, guide us, remind us that we're part of a galactic family. Bien, pusiste cachito porque es insólito que Bashar haga un pronóstico, una especie de profecía. Está en contra de las profecías, pero es información muy interesante que podremos comprobar que dijo desde entre finales de 2026, creo que dijo 2026, ¿no? Principios 2027, probablemente, y hay un 90 y pico % de probabilidad de que esto vaya a ocurrir, habrá contacto masivo para todo el mundo. Bien, entonces ya veremos, el tiempo lo dirá, realmente el tiempo lo dirá. Y si os fijáis, no da una profecía porque sí, o sea, porque sí, para que da bien o lo que sea, no sé, es para nuestro bien. Pero está hablando de que Bashar siempre está aportando información para que nos mejoremos, para que evolucionemos individual y colectivamente para formar parte de lo que llama la comunidad cósmica, ¿no? Por ahí van los tiros de Bashar. O sea, yo puse un vídeo no normal de Bashar. Ahora pongo un vídeo más normal de Bashar. Because they are genetically related to us, they have taken up the invitation to open contact with us through the dialogues in the channeling. It's the first step that they usually take with a civilization to initiate contact. In the linear fashion, because from their perspective, everything exists at once. Right. Time's an illusion, so everything exists now, really. But it's separated by these different frequency patterns that we call or perceive as the past and the future. The idea is that in delivering information to us through the channeling and in other ways, he's allowing us the opportunity to see if we want to absorb and apply that information in our lives, which would make a difference in our frequency, our energy, and make us more compatible with their civilization in order for face-to-face physical open contact to eventually occur. Here we go. I'm your host, Jimmy Church. This is the 2023 Conscious Life Expo. Welcome, Darolenka. Voy a abreviar para que veáis cómo funciona. Believe in its own power, they wouldn't have to force anything. People would be gobbling it up. Remember also that the idea is in sending a message of weakness, that's actually what's happening. Without this, I am weak. Without this, we are weak. So there's no trust. There is a fear that you are weak,
when you aggress yourself in that way, when you attack in that way, you are saying there is no power within you. You have a belief that you are powerless, and you try to lash out and act out to prove that you are powerful. Perdona, Ian, Sí, ahí en ese momento estaba canalizando. sí, exacto. Ahí en ese momento. Ujú. Sí, sí. Al principio de este vídeo era Daryl Anka realmente hablando de lo que cuenta Bashar. Ujú. Pero ya ves que entró en una especie de trance y da información muy útil en algunas charlas que celebra en público con mucha gente, ayuda directamente a la gente, pero además es que no da tiempo ahora a explicarlo ni a verlo, pero contesta como una bala, pero como una bala. O sea, ningún psicólogo podría contestar Sí. tan bien a las preguntas. Bien, Ujú. eso es Bashar, muy interesante. Siempre, siempre interesado este Bashar en ayudarnos, individual y colectivamente. Ujú. Eso es lo que intento explicar, nada más. Y por último, Mary Rodwell, ya. Vale, Mary Rodwell, enfermera inglesa, se fue a vivir en Australia, ya aconseja a la gente que tiene contactos extraterrestres y alguna gente, claro, se queda desequilibrada y no sé qué hacer con esa información. Ujú. Entonces, vamos a ver lo que pasa ahí, en Australia. Ujú. También es un caso de sanación lo que vamos a ver. Bien, ¿veis una mujer ahí? Sí, sí, sí. Vale, ella se llama Rochelle Delia. Ujú. Esta información encontré hace 8 o 9 años y ahora me costó un poco encontrarlo de nuevo en YouTube. Pero bueno, el caso es, vamos a escuchar, ¿cómo sana a la gente? These languages, blocks of information comes through, and to translate it into our tongue Ya, would voy a poner. take quite some time. Often you would need to fill a whole house with encyclopedias. Vale, lo que está explicando, dice que estas operaciones de sanación, yo recibo lenguaje que le sale por la boca. Para mí utiliza una especie de Reiki Reiki. muy avanzado porque lo complementa, lo aumenta con el poder de las vibraciones de un lenguaje. Ujú. Además, me suena a un lenguaje. Hubo una farsante que salió hace un par de años, disimulaba de estar canalizando un idioma extraterrestre y yo notaba que no era un idioma. Ujú. Pero en este caso sí. Además, ella sana a la gente. Dice que recibe esta información como bloques de información. Y luego yo sé que hay otra gente que se puso en contacto con Mary Rodwell, que figura en sus libros, en sus vídeos también en YouTube, que no habla, pero escribe. Sí. Y hay muestras de su escritura y dicen que realmente es una escritura tridimensional y no son palabras, son ideas. Ujú. Vale, también estamos ante varios casos de sanación, contactos por sanación, entes extraterrestres que quieren sanarnos. Yo digo que esto
encaja con la idea de que hay algunas razas benévolas que buscan nuestro bien, quieren que evolucionemos y que volvamos a formar parte de la hermandad cósmica, lo que quieras llamar. Por último, si da tiempo, tengo la grabación en audio, dura 16 minutos, de un amigo mexicano que habla de abducción, o sea, tuvo un contacto. Yo creo que abducción también es ser contactado. Entonces, él fue abducido y este ser, que por lo visto era un médico, dijo, tranquilo, soy tu amigo. Le subió a una nave y entonces le sanó. Y luego el médico terrestre volvió a verle y dijo, ¿pero qué te pasó? Yo te daba 3 meses de convalecencia. Se curó así, pum. Si queréis escucharlo, dura 16 minutos o resumo, sigo resumiendo. Yo, perdón, con el tema de la chica esta australiana, no sé si soy yo, pero a mí cuando le veo hacer esas muecas mirando hacia el cielo y haciendo esos ruidos y esos gestos, a mí personalmente me causa una sensación, pero muy, muy negativa. No sé a vosotros, pero a mí una sensación muy mala, muy mala. A mí lo contrario. Es más, hay testimonios de que realmente sana. De hecho, montaron un hospital. No sé si era ella o ella con otra gente. Montaron un hospital Ujú. en Ya. Australia que se llama... Espera, no apunté, pero montó un hospital. Ujú. Bueno, Vale, vale. yo en este caso también concuerdo con John, ¿eh? Hay algo raro ahí, no sé. No te voy a decir que me dé miedo, pero no sé, No, es que iba a decir eso, que miedo no, pero es una sensación extraña, o sea, una sí, sensación de, no sé, no sé. como, no sé, No es miedo, irreal, no sé, ¿No? irreal, sí. como si fuera algo muy, no sé. Sí, 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 sí. ¿Cómo, en ese sentido sí. cómo es esa expresión de la Biblia? Por los frutos sabrás por dónde Sí, van, algo así, ¿no? Sí, O sea, hay gente sanada, sí, sana, sí. sí, sí, sí. ya. A mí no me da mala onda, me da buena espina. Ujú. A mí sí, para vosotros dos, lo contrario. Curioso. Sí, Sí, no sé, no. Quizás sea esos gestos, esa forma, sí. no sé, hay algo raro que no, pero bueno, como dices tú, si cura, oye, Ya. lo importante es que cure. Entonces, ¿qué hacemos con estos 16 minutos de testimonio? ¿Resumo o qué? ¿O lo escuchamos? Yo por mí no tengo problema, no sé, John. Ponlo, escuchamos. Ya, vale. Simplemente hay que escuchar. Sí te había platicado eso. No, o sea, tuviste una abducción. Sí. ¿Escucháis Yo bien? tuve una lesión de consideración en la rodilla, en el fútbol americano, que me tuvieron que operar. Ajá. Entonces me operaron, todo salió bien, y días después, subsecuentes, yo usaba las muletas, usaba una rodillera y así, y me iba yo a propósito, ¿no? Me iba yo a propósito a pie, tanto en la universidad como trabajo de medio tiempo, para ir haciendo rehabilitación. Que me dijo el doctor, tú camina, y camina, y camina, camina, así. Entonces, en una noche, de esas veces que, entre que te despiertas y entre que no, y entre que abres los ojos y así, yo vi, hay una ventana en mi habitación, tanto de frente como del lado derecho, porque hace esquina mi habitación en la casa de mi madre.
y veo cómo se mueve la ventana, digo, la cortina de la ventana que está enfrente de la cama, como si alguien pasara. Pero de esas veces que tienes tanto cansancio que estás entre que abres los ojos y entre que no, y así, yo me sentía en ese momento como cuando me estaban despertando de la anestesia. Cuando había acabado de la operación el doctor, me trataba de reanimar, me dijo, Fernando, Fernando. No se escucha ya. No. Estás muteado. Es porque estás muteado. Ahí, ahí. Sí, ni despierto, Esos ni episodios dormido. de ni despierto ni de dormido. Pero ya después sentí yo que me elevé de la cama y fue como si mi casa era tal cual. El pasillo que distribuye todas las habitaciones en la parte alta y el pasillo que va hacia la lavandería, donde estaba el cuarto de la lavandería, y el pasillo que va hacia la terraza de atrás que se ve hacia el jardín. O sea, la azotea de la parte del medio, por decirlo así decirlo. Entonces, ya después yo me vi y yo veía las paredes tal cual son en casa de mi mamá, pero yo seguía dormido, bueno, supuestamente dormido. Y ya nada más sentía así como una succión así hacia arriba. Y ya después yo me vi como en un tipo hospital en donde había mucha gente, pero llena de luz, así luz blanca, así blanca, blanca, blanca. Y de ahí me acuerdo hasta que volvimos y estaba un tío muy corpulento, muy corpulento, así, enorme, grandísimo. Y yo lo veía de reojo, porque yo seguía acostado, pero ya en la azotea. Y yo le decía, bueno, trataba más bien yo de hablar, y, y era esa sensación como de cuando la anestesia, ya que... Y en eso yo lo escuchaba, y me acuerdo que era de color marrón, como color naranja, marrón, pero yo siempre lo veía la espalda y su perfil derecho. Nunca lo vi de frente. Con una capa larguísima hasta los tobillos, y me decía, no te preocupes, soy tu amigo. Y yo trataba de levantarme y de despertarme o sea, de volver, ya así medio nervioso, y me decía, tranquilo, no te preocupes, soy tu amigo. Me llamó Dolken, pero yo le decía, ¿qué me haces? ¿Y qué me haces? No te preocupes, soy tu amigo, me llamo Dolken. Fue lo único que me dijo. Lo único que me dijo. Ya después, yo que cerré los ojos, así pestañeé, y fue así como una succión así hacia mi habitación, así. Y otra vez volví a ver la cortina que se movió, pasó, dije, tuve una pesadilla, tuve un sueño un extraño y así. Lo olvidé. Al día siguiente me voy a mi trabajo de becario. Después de allí me fui a la universidad. Ese día solamente tuve una clase. Yo trabajaba de 8 a 2, ya medio tiempo. De 8 de la mañana a 2 de la tarde. Y luego tuve clase de 4 a 6. Regresando a casa sobre las 7, ya me tocaba mi sesión de ir a hacer ejercicio al gimnasio. Voy al gimnasio y me dice el dueño del gimnasio, que es amigo mío, me dijo, ¿qué te toca? Le dije, pierna. Y todavía me dice, si le vas a meter peso, me avisas para subir a ayudarte.
no te vayas a lastimar. Le dije, sí, no, pero me siento bien. Yo no había sentido molestia en la rodilla ninguna, o sea, yo iba con mis precauciones de todos los días, poco a poquito. Entonces, me sentí yo bien, empecé a hacer ejercicio de pierna, me sentí yo bien como si nada me hubiera pasado y empecé a meterle carga y carga y más carga y carga y hasta que me vio por las cámaras el dueño del gimnasio y subió a regañarme. Y me dice, ay, ¿cómo se te ocurre ponerle pesos si tienes 3 semanas de operado y no sé qué? Y me encargó el preparador físico del equipo de fútbol americano donde yo jugaba que te viera y mira nada más. Y yo le dije, Luis, me siento bien. Es que me siento bien, me siento perfecto. No, estás loco, que no sé qué. Me regañó y ya, deja de hacer eso. Me puse a hacer otra cosa y al poco ratito dije, a ver, no me dolió nada hoy desde que me levanté y hasta en la noche me acordé de lo que yo había soñado. Y dije, este tiro que soñé, algo me hizo en la rodilla, porque fue de la noche a la mañana que me sentí yo perfecto. Y yo tuve una operación de rodilla, tuve reparación del ligamento cruzado anterior, colateral y tanto externo como interno, cóndilo femoral, tuve fractura de cóndilo femoral, me lo repararon con láser, tuve una contractura de no sé qué, y también me repararon el menisco medial. ¿Cuánto tiempo te dieron de convalescencia? Mínimo 3 meses. Y yo en 3 semanas volví a jugar fútbol americano. ¿Y este Tolkien nunca más volvió a ponerse en contacto contigo? No, nunca más volvió a ponerse así en contacto, pero siento que lo va a hacer. En algún momento lo va a hacer. ¿Tú crees que te puso bien físicamente porque sabía que tú a lo mejor ibas a tener 3 hijos y te hacía falta mucha agilidad física? Pues eso fue. Yo me lastimé en marzo de 2010. Me operaron el 11 de mayo del mismo 2010 y volví a jugar sobre el 14 de agosto del 2010. O sea, rapidísimo, ¿no? Y creo que ni siquiera fue agosto, no, sí fue en agosto. Pero yo a las 3 semanas ya estaba yo entrenando como si nada hubiera pasado. O sea, hasta mis compañeros me decían, bueno, que tú estás loco. Y él, no, pues yo me siento bien, ya, estoy perfectamente. Pago. Ya, interesante, ¿no? Sí. Lo cuenta tal cual. Nunca tuvo una recaída, ni molestias, ni nada. No. Yo sé que sigue entrenándose casi todos los días en un gimnasio. Es curioso que hay patrones que se repiten en los contactos. Por ejemplo, este compañero tuyo, Ian, decía que estaba en la cama y sentía como que le estaban llamando. Esto es algo muy habitual en casos de contactados. El caso que yo he leído de Gallarta también pasaba lo mismo. El hombre estaba en la cama, sentía que le llamaban. Y Tino también, creo que uno de los casos que ha contado también era lo mismo también. Jack Blake, sí, también igual. Es curioso, es curioso. Y todo también como si fuera un sueño.
una cosa Sí. entre dorme y vela, que no es como Ajá. si la realidad no sé, no fuese real del todo, como si hubiese una especie de salto a otro formato, otra realidad. Sí. Como un viaje austral. Astral, sí. No, viaje Sí, astral. sí. O cambio de dimensión, Algún día tendremos que tocar el tema de los sueños porque es un tema apasionante, sí. mucho misterio. Sí. Bueno, antes hay tantos temas para eso. Sí, sí. Sí, la verdad que sí. Entonces ya tenemos otra conclusión ahí, ¿no? O sea, tema en común, patrón en común, ¿no? Comunicación telepática. Sí, Bueno, sí, sí. Sí. Y más, por ejemplo, yo tuviera, o sea, yo cuando era un chaval, me acuerdo que estuviera muy de moda también la Ouija para contactar con extraterrestres. uf, Y bueno, sí, es- eso. sí. John, ¿quieres darle el finiquito? No, la verdad que, bueno, un tema muy interesante el de los contactados. Yo ya he comentado en alguna ocasión que, bueno, a la mayoría de ellos no me los acabo de creer del todo. Si no me presentan pruebas irrefutables, pues, bueno, escucho, pero tampoco es que me lo llevo a creer. Pero bueno, aún así me parecen temas muy interesantes. Es verdad que lo que tú comentas, Ian, es verdad que muchos contactados coinciden y se pueden ver ciertos puntos, pero bueno, como te digo, yo necesito más, yo necesito pruebas, pero bueno, un tema muy interesante. Ya. Bueno, yo sobre todo lo que pienso es que quizá el problema no sea tanto los contactados como los contactadores. Porque si te fijas, todos los mensajes cambian de uno a otro dependiendo también muchas veces de la nacionalidad, de su forma de pensar, de su Ujú, cultura. Y ahí cambia mucho. Y por eso a veces también el problema no es que el contactado te quiera mentir, sino que a él a lo mejor lo mintieron fue a él. Él te cuenta su verdad. claro. Es que ese es el problema. Muchas veces también, hasta que no se sepa muy bien, como dice John, te den pruebas, haya de verdad un contacto real, planetario, por lo menos que se den a conocer para poder decir, oye, pues sí o no, pero es que así es muy complicado. Mm, Ya ves que entre los tres, cada uno fuimos dando que sí, hay puntos que coinciden, pero los mensajes son muy distintos de unos a otros. Cambia muchísimo, quizá demasiado. Pero si estos seres son inteligentes, probablemente más inteligentes que nosotros, más desarrollados en muchos aspectos, igual se dan cuenta que somos animales socioculturales, o sea, un árabe no es igual que un europeo. Sí, Y puede ser. tienen en cuenta, digo yo. Puede ser, pero bueno, es que yo qué sé, no sé, esos mensajes cambian muchísimo el trasfondo. Por ejemplo, lo que yo siempre veo, lo de mezclar religión con contactados, mezclar religiones, porque ahí meten a Jesús con el karma, que es más budista, ujú, y que no tienen nada que ver, la verdad, porque Jesucristo con lo del karma y el budismo no tiene mucho que ver. Es que el budismo ya casi ni siquiera es una religión, es más un modo de vida. mm, Sí, no, el budismo no es una sí. religión. No. Por eso, y no sé, es eso. Problemas que muchas veces hasta que no sepamos bien fijo a los que nos estamos enfrentando, Ujú, tampoco podemos dar una conclusión ni decir esto es verdad o esto es mentira. ujú. Pues damos por terminado este episodio, esta Sí, reunión. sí, Sí, sí. Y otro día tocaremos otro tema. Y tenemos que montar la biblioteca y tal. Sí, sí, sí. mm, Bueno, interesante, ¿no? Mm, Todo muy sí. interesante. la verdad que sí. Bueno, y creo que ya está, ¿no? Sí. Vamos, nos vamos. Gracias a todos. Fue genial. Ya, voy a cerrar. Vale, chao, hasta luego.
Chao, chao.